espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @forodelasartes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en estudios latinoamericanos. No, ese fue el que estuvo con nosotros recién, Gilberto Aranda. Estamos con el cientista político, doctor en estudios americanos y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Estimado Mario, qué gusto saludarte. Muy bienvenido. Hola Felipe Layana, un gusto para mí estar con ustedes acá. El gusto es nuestro, Mario. El último entuerto de la campaña ha sido el planteado desde el comando de José Antonio Kast respecto a los parásitos. Primero apareció una columna de opinión de su estratega, Cristian Valenzuela, y hoy día él lo defiende y dice que sí, que le parece una estupenda columna y que efectivamente hay gente que ha abusado y que en republicanos no, nadie lo ha hecho, la gente que llegó al gobierno fue por sus méritos, los demás no. Y llama la atención porque es muy violento. Comentábamos con Felipe, a él sí se le ocurrieron, a mí no, insultos más fuertes que ese, que no sean groserías, digamos. Sí, no, claro, de hecho Kast lo que dice es que él lo habría dicho de una forma incluso más dura de lo que lo dijo Valenzuela. O sea, sostener de que hay 100.000 nuevos funcionarios públicos, de que esos 100.000 nuevos funcionarios públicos además son parásitos y además son operadores políticos, son funcionarios políticos, es un poquitito avesado, sobre todo además porque esto surge también de una declaración del presidente del Partido Republicano de Esquella que intenta posicionar que todas estas nuevas contrataciones serían eventualmente funcionarios políticos, cuestión que tampoco es cierta, porque en realidad son funcionarios del área de la salud, son funcionarios del área municipal, donde no solamente hay alcaldes que son de gobierno, sino que hay alcaldes que son de oposición. Y cuando uno empieza a mirar el detalle del dato, que por supuesto es lo menos relevante en esta polémica, el detalle del dato no se coincide necesariamente con eso. Yo, más allá de la polémica en sí, hay un problema ahí también de expectativas si es que Kast eventualmente termina ganando la segunda vuelta presidencial y creo que hay un riesgo ahí. En los últimos 4 gobiernos hemos visto que los programas estaban condicionados como a un determinado fenómeno o a un determinado factor que era el que iba a hacer el cambio. O sea, durante el gobierno de Bachelet eran estas 3 reformas, finalmente de las 3 reformas solamente se logró aprobar una, que fue la reforma tributaria. El primer gobierno de Piñera era un gobierno de técnicos y terminó siendo un gobierno de políticos. El segundo gobierno de Piñera iba a ser el gobierno del crecimiento, íbamos a crecer al 6% y con eso se financiaba todo el programa. Y terminamos ese gobierno con un estallido social y una redirección de todas las prioridades a nivel nacional. El riesgo de este recorte de los 6.000 millones y de despedir, que tampoco sé bien cómo lo van a hacer, a los 100.000 funcionarios políticos que supuestamente están contratados, es que esa expectativa es una expectativa que es muy difícil de realizar. Es una expectativa que tiene un efecto sobre la campaña, pero también tiene un efecto sobre lo que realmente puede hacer un gobierno más adelante. Si eventualmente gana Kast la segunda vuelta presidencial, va a tener que enfrentar eso, va a tener que enfrentar cómo hacerse cargo de una promesa que eh, es muy difícil de poder cumplir. ¿No tendrá que ver con eso, esta suerte de campañas que se han ido instalando de distintas vocerías, agenda de alguna prensa, columnas de opinión de algún columnista, qué sé yo, de que con la izquierda en la oposición vuelve la movilización, la ingobernabilidad, la desestabilización, y entonces es una excelente excusa para no hacer lo que se prometió hacer? Para empezar, va a haber un paro de funcionarios que es fácil imaginar si se empieza a despedir funcionarios, un paro de la NEF. Claro, y probablemente las condiciones estén relacionadas con eso. Van a estar condicionadas con que el gobierno no va a poder llevar adelante su programa porque no se dieron las condiciones para que se pudieran dar. Y por eso mismo tampoco le han invertido mucho esfuerzo en tratar de demostrar cómo van a hacer ese recorte de los 6.000 millones, tratar de recortar, de demostrar de dónde van a recortar 100.000 funcionarios públicos. Tampoco, o sea, no hay un esfuerzo por demostrar eso porque en definitiva parece ser que es la variable menos relevante. Lo que se está creando ahí es la lógica del enemigo interno, que eso funciona muy bien para las campañas, de posicionarse frente a algo o contra algo, pero que en muchos casos no tiene una revisión con respecto a la realidad. Fíjate que estaba pensando, perdona,
un pequeño como digresión en el punto, pero a propósito de lo que sucedió con Nabila Rifo y de cómo se dan los debates, en algún minuto, hacia el viernes, se estaba pidiendo la renuncia de la ministra Orellana por el caso de Nabila Rifo, por la discusión sobre la notificación y no el tema de cómo revisar que un tribunal o una comisión legal pase por encima de lo que informó Gendarmería y haga la barbaridad de darle la libertad provisional al agresor de Nabila Rifo. Entonces, la distorsión de los debates de verdad que es sorprendente en todos los temas finalmente. Sí, esta ha sido una campaña un poco distinta, ha sido una campaña de partida llena de foros. Hemos tenido múltiples foros de casi todos los sectores empresariales, de casi todos los sectores productivos de Chile, y también de ciertos actores gremiales que han estado interesados en reunir a los candidatos. Así como un debate más movido, o sea, una campaña más movida en ese sentido. Y también ha sido una campaña de programas de televisión, de programas de radio, donde han tenido que ir circulando como paulatinamente cada uno de los candidatos. Y eso lo que ha ido haciendo es que para poder diferenciarse los unos de los otros, como que da la impresión de que entre más polémica sea la frase, entre más duro sea el discurso, de alguna forma se logra captar eh, cierto nivel de apoyo de la población. Y eso pasa también porque, a pesar de que nosotros los analistas tendemos como de repente a sobreinterpretar un poco los datos, la verdad es que en las últimas semanas no ha habido mucho movimiento en términos de encuestas. Probablemente hay unas dos o tres ideas fuerzas, el hecho de que Kast bajó durante algunas semanas en favor de Kaiser, que esa baja ya se detuvo, la expectativa sobre quién va a ser el próximo presidente se mantiene, aunque Jara sube algunos puntos, y Matei dejó de bajar y subió algunos puntos, aunque se mantuvo ahora en torno al 15% de valoración, pero no hay mucha más diferencia. Y hay algunos que atribuyen eso a los indecisos, a que ya no nos quedan tantos indecisos dentro de las encuestas en estos momentos, pero sí hay indecisos dentro de los candidatos, y ahí es donde uno esperaría que los debates y la franja puedan tener un efecto sobre el indeciso de algún candidato, especialmente porque tenemos tres candidatos que son candidatos que van desde la centro derecha hacia la derecha, y uno podría sumar incluso un cuarto si es que agrega a Parisi dentro de esa fórmula. Entonces, la búsqueda de los indecisos los va a hacer ir a polarizar esos discursos, ir a tratar de tener esa frase polémica, esa frase cuña que tiene impacto rápido, pero que tiene poca profundidad muchas veces. ¿Y tú crees que esto de los parásitos tiene un impacto positivo o negativo? Porque se había procurado proyectar un liderazgo mesurado, con respetuoso de las formas por parte de Kast. Y de pronto aparece, desde que lo emplaza indirectamente el presidente Boric con el ajuste fiscal, aparece bastante... no sé si descompuesto es la palabra, porque no le viene mucho, pero agresivo. Sí, mira, te iba a dar el mismo ejemplo, porque a propósito de lo de Boric, eso no tuvo un efecto en las encuestas en contra de Kast. De hecho, no baja en términos de intención de voto. Ni a favor Y tampoco. probablemente lo que se está esperando es algo parecido en este caso. Se está esperando ir creando como estas rivalidades ahora ya no con el enemigo presidente, sino que con el enemigo interno, que serían los funcionarios públicos. Si en algún momento Kast pasó de tener una propuesta semanal, ahora lo que tiene es más bien un debate semanal, es una pelea semanal. Y no es casualidad que esto además se dé en la semana en la cual tenemos este foro de NADE, que es un foro con harta propaganda, con harta tensión en medio. Yo diría que fuera del debate de Anatel y el de la Archi, probablemente este es uno de los tres debates más importantes que suceden dentro de las campañas, y es un debate un poquitito distinto al de las otras instancias, porque acá se le pregunta más de economía, más de producción, y ahí es donde precisamente cuando uno puede hilar un poco más fino dentro del programa económico de Kast, donde podrían aparecer esas grietas, él ya tiene un discurso armado desde antes, que es el discurso en contra de la función pública, el funcionario público, etcétera. Eso, a través de eso, el discurso anti-Estado, finalmente. Sí, es un discurso antiestado, pero también es un discurso antipolítica. Y ahí Mm. probablemente lo que está tratando de buscar es el votante donde Parisi no ha sido capaz de crecer. Ese votante de clase media, ese votante de sectores moderados, ese votante de clase media emergente, donde ese discurso como antipolítica, a pesar de que él es parte, por así decirlo, del ala más de la derecha dentro del espectro ideológico, pero tratar de distanciarse un poco de eso, e irse en contra de lo público como en su rol más general. Claro, tienen invitada
a la a la Contralora General de la República. Eso lo hacía notar Yanna recién, creo que, bueno, que va en ADE la Contralor o Contralora, evidentemente es primera vez, pero nunca habíamos tenido a alguien en la Contraloría que tuviera la visibilidad que ha tenido Dorothy Pérez en todo este tiempo. Yo decía un poco en broma, un poco en serio, ¿no será el inicio de una carrera política para un personaje como Dorothy Pérez? Sería inédito en el caso de ella. Normalmente los contralores toman roles que son roles más bien neutrales o roles que son más bien imparciales, a pesar de que no son ni imparciales ni neutrales, porque evidentemente cada uno llega con su propia agenda en términos de rendición de cuentas, transparencia, auditoría, etcétera. Pero también es esperable que los candidatos puedan hacer algún guiño hacia el trabajo de Dorothy Pérez. Ahora, en ADE también no es el sector precisamente de Kast, no es el sector precisamente de Kaiser. Son los empresarios, sí, pero es el gremio empresarial. Es un sector En que uno Matei, podría pensar claro. que es mucho más cercano al kirchnerismo, a Chile Vamos. Probablemente yo diría que esta es la última oportunidad que tiene Matei de poder repuntar en las encuestas. Es la última oportunidad porque un ambiente más cómodo que este no va a tener de aquí en adelante. El debate de Anatel va a ser mucho más duro y el debate de la Archi también va a ser mucho más duro y mucho más contingente porque además es con periodistas de radio que suelen tener otro tipo Mm. de enfoque en las preguntas. Ese fue el debate en el que en algún momento a Boric y a Kast en la elección pasada más les costó salir adelante porque las preguntas eran mucho más duras. Ahora, Perdón, solo para agregar una cosita con lo de NADE, a propósito de que es el ambiente más favorable para Matei, el formato, también lo comentábamos hace un minuto, permite interpelaciones y propone interpelaciones entre candidatos. O sea, el espacio donde Matei seguro lo va a llevar a que ahí explique lo inexplicable de los 6.000 millones. Sí, claro, una fórmula que no me cabe ninguna duda que fue practicada y no fue espontánea, o sea, como la que usó en el debate anterior, probablemente el de Chilevisión, probablemente vaya con una fórmula relativamente parecida, si es que le tocó en el sorteo estas interpelaciones entre los candidatos. Yo te diría que la diferencia con respecto al de Chilevisión probablemente estén los candidatos más pequeños, estén candidatos como Parisi, que no van a salir con un tono tan confrontacional. En el de Kaiser, que el tono que también tuvo, que no fue confrontacional, que fue más bien un tono de posicionar ideas más a la derecha de Kast, probablemente ese sea el mismo tono y probablemente tenga algún efecto sobre la intención de voto en lo inmediato. Por parte de Mike Nichols, tratar de aparecer como candidato, que la gente lo conozca en definitiva. Mario, esta semana también parte el viernes, en realidad, la franja televisiva. Hasta ahora la evidencia empírica, ¿qué demuestra respecto a la incidencia que puede tener esa franja? Sí, la franja, al igual que los debates, lo que hace es confirmar el voto por un candidato. Es decir, si yo soy un indeciso por X candidato o X candidata, voy a ir a votar por ese candidato porque la franja me gustó o en definitiva voy a transformarme en un indeciso general, un no sabe, no responde. Pero es muy difícil que la gente cruce el espectro ideológico. Probablemente en la franja y en los debates la apuesta de Jara tiene que ser por indecisos de Matei, por indecisos de Parisi, por indecisos de centro, más que por una apuesta por que alguien vaya a cruzar el voto desde la derecha hacia la centroizquierda. Eh, y es un poco la apuesta del resto de los candidatos. Ahí es donde tienen que apuntar a perfiles que son muy específicos. Fíjate que la encuesta de la UDP, la encuesta de septiembre, viene con la intención de voto desagregada por posición política, por nivel socioeconómico, etcétera. Y ahí se muestra que los candidatos están con perfiles muy marcados. Hay un perfil al que Matei tiene que apuntar, que es este perfil de clase media baja y clase baja, particularmente más hombres que mujeres, que es un perfil muy difícil para ella, pero donde tiene que empezar a entrar. Esta cuestión de acercarse a la concertación lo que atrae es al votante de centro de las élites, pero no al votante de centro de los sectores más populares. Y ahí es donde tiene que aparecer con alguna política que sea relativamente que pelle en ese votante, sobre todo de corto plazo, el votante que no está pensando en cuestiones ideológicas, que no está pensando en cuestiones de socialización, que lo que está pensando más bien es cómo puedo mejorar yo mi posición relativa frente a cómo estoy en la actualidad. Eh, entonces es más bien eso, es más bien ir a buscar un votante de corto plazo, ir a buscar un votante que sea indeciso de otro candidato o este 10% de indeciso que todavía existe dentro de la pregunta de intención de voto. Oye, y tenemos elecciones parlamentarias también, pues. El mismo día, además. Ya a la misma hora.
y quizás tan o más importante que la presidencial. Sí, y donde la centro derecha y la derecha se van a enfrentar a un dilema. El dilema va a ser que la noticia al día siguiente es que si hubiesen ido en un pacto todos juntos, hubiesen sacado más escaños de los que eventualmente van a sacar, a pesar de que lo que se avisora por parte de las encuestas es un buen resultado. Yo con el tema de las simulaciones electorales tendría mucha precaución al momento de revisarlas porque parten de supuestos que son difíciles de medir. Se hacen en función de la votación de concejales, donde hay algunos pactos que fueron como pacto partido, entonces están sobreestimados. El Partido Radical en general está sobreestimado dentro de la coalición oficialista, y si uno empieza a considerar resultados hacia atrás, pucha, la verdad es que son difíciles. La realidad de hoy día es una realidad muy distinta a la de 2021. Entonces, yo tendría cuidado un poco con las simulaciones, por eso este año nosotros tampoco la hicimos, tratamos de jugar ahí y no llegamos a un resultado que nos convenciera, que se acercara a la realidad. Pero las encuestas muestran que la derecha y la centro derecha van a tener un buen resultado. Ahí la pregunta es si es que el próximo gobierno va a ser eventualmente de derecha, si es que va a tener mayoría o no va a tener mayoría y bajo qué quórum también. Eso cambia mucho el debate de cara a la segunda vuelta presidencial. Es distinto un candidato que viene de ganar la parlamentaria, un candidato que más bien tiene que ir a convencer de que va a tener que ir a llegar a acuerdos, va a tener que ser el candidato de la unidad, sobre todo porque la expectativa de la gente al menos está en este momento que los dos principales candidatos son Kast y Jara, y son los candidatos que precisamente más les cuesta ir a buscar esa unidad, aunque ahí Jara tiene un poquitito más de ventaja en función de su rol del rol que tuvo como ministra del Trabajo. Otra cosa que pasa esta semana, el sábado, o sea, sí, es el aniversario número 6 del estallido social. Bueno, ya también se empieza a instalar este clima de opinión. Al menos en la prensa dominante, bueno, ya no llama la atención, pero es un discurso como muy reiterado respecto de que no se ha hecho la suficiente autocrítica sobre el uso de la violencia en política de parte de la izquierda o sobre el intento de reformas radicales. En fin, acusaciones que no sé si tienen una evidencia realmente aparejada o son más bien reproches poco sustentados. Claro, dentro del Frente Amplio uno recuerda a la expresidenta que tiene hoy día el problema que está desaforada, que fue presidenta de Revolución Democrática, es que ya se me olvidó el nombre, ayúdame Felipe, pero que ella dijo en algún minuto, Catalina Pérez, ella dijo en algún minuto esto de que ya sí no quieren que lo quememos todo, pero era una cosa bastante como no literal. Pero yo no recuerdo haber escuchado llamados a la violencia de parte de partidos políticos con representación parlamentaria, la verdad. No, de hecho, todo lo contrario, el movimiento fue más bien inorgánico. Una de las cosas que no sabía y una de las dificultades que tuvo Piñera es que no tenía un interlocutor al frente. Cuando fueron las movilizaciones de los pingüinos, cuando fueron las movilizaciones de los estudiantes de educación superior, era una movilización donde los gobiernos tenían con quién ir a negociar, tenían con quién sentarse en la mesa. Y una de las dificultades que tuvo precisamente Piñera era que no sabía con quién juntarse, no sabía con quién reunirse. El estallido social es un concepto que probablemente todavía está en disputa. Junto a un colega estamos haciendo un artículo sobre eso porque en el mismo debate académico no tenemos certeza todavía sobre las causas, no tenemos certeza todavía sobre los resultados, no tenemos ni siquiera certeza sobre el concepto a nivel académico, y en el debate público tampoco. Hay algunos que lo llaman una revuelta popular, hay otros que lo llaman una revolución, hay otros que lo llaman un estallido social, estallido delictual. Hay Pero una serie es de que conceptos que están asociados con él. hay gente que incluso la publican en los medios de comunicación, un columnista que es súper publicado, o sea, y habla todavía de un ataque terrorista con injerencia de grupos organizados. Entonces, a estas alturas es bien incomprensible el tipo de debate. Otros dicen que no hay razones de otro tipo, en circunstancias que es cierto, la academia tiene harto debate, pero que existía malestar y aspiraciones de cambio, una cosa que es bien difícil desmentir, ¿o no? ¿O hay duda? Es que a mí me Sí, por sorprende a supuesto. veces cuando leo cosas. Pero si tú lo piensas bien, esas son aspiraciones que se mantienen constantes en el tiempo. Entonces es difícil hacer esa atribución de causalidad. Decir si es que la gente naturalmente lo que quería era cambio, si la gente lo que naturalmente tenía era desafección, era desconfianza, atribuirle eso al estallido social es complejo, porque en definitiva son variables que permanecen estables en el tiempo, permanecen estables desde el año 90 en adelante, y lo que va pasando es que se van acrecentando, va disminuyendo la confianza con las instituciones políticas, se derrumba la confianza en las instituciones de orden, los escándalos en
carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y parece ser que esas son condiciones de base, condiciones de contexto, por así decirlo. Y es difícil separar lo que es una condición de contexto de lo que es una causa, porque el hecho de lo que te lleve de la desafección a la rabia, que el estallido social supone una manifestación de rabia, es difícil hacer ese mecanismo causal. Entonces probablemente falta todavía espacio de discusión dentro de la academia. Yo sé que esto es súper impopular lo que estoy diciendo, porque nos pasamos discutiendo sobre estas cosas, pero falta todavía espacio de discusión sobre el concepto, sobre las causas y por supuesto que sobre las consecuencias. Yo no creo todavía de que esto del estallido social, de un eventual giro hacia la derecha y del péndulo moviéndose como de un lado a otro sea una consecuencia todavía que haya terminado del estallido social, sino que son todavía parte de las cosas que van como en una especie de ecos hacia adelante. Pero las expectativas no cumplidas, uno entiende que jugaron un rol. No sabemos, claro, esta es la causa, nadie apretó un botón y dijo, vamos, salgan todos. Pero las expectativas no cumplidas cuando uno ve las marchas de los días sucesivos, empiezan a salir todos, los de la salud, los profesores, la educadora, los jubilados, los estudiantes, todos diciendo, a mí no me han cumplido, y aquí hay como una, voy a usar la frase de Milei, hay como una casta que se quedó con todo, y queremos algo distinto. Es la sensación que uno veía en las marchas, en los carteles, en los rayados, mezclado, por cierto, con brotes de violencia evidente y con una represión brutal, en fin. Es un cóctel muy complejo, pero no sé si lo compartes, Mario, pero la expectativa no cumplida, la promesa que nunca fue, a mí me da la sensación de que es un elemento que al menos pegotea todas las demandas sueltas. Sí, y a eso le sumas declaraciones de ministros de Piñera en ese entonces, lo de levántese más temprano, las flores Compre están más flores, baratas. claro. Que sirven de caldo de cultivo y que de alguna forma te transforman esa desafección, porque la desafección está muy, muy, muy relacionada con el desinterés, está relacionada con que no me interesa la política, con que los políticos más o menos se reparten la torta entre ellos y que no hay mucho cambio. Pero ese desinterés, para que tú lo transformes en rabia, tiene que haber un catalizador, y ese catalizador no pueden ser solamente las declaraciones de los ministros, tiene que ser el evento, y el mismo evento del estallido social, el evento de las quemas de los metros, es un evento del cual todavía no conocemos mucho, del cual probablemente tampoco vayamos a saber mucho en el futuro, y sobre el cual se alimenta también de teorías conspirativas, de cuestiones de declaraciones de frases sacadas de contexto. Ya nadaba una, no me acuerdo si era Catalina Pérez. Sí, que son frases sacadas de contexto y que desgraciadamente alimentan estas teorías conspirativas, alimentan estas cuestiones que subyacen al estallido social también. El estallido social yo creo que es un fenómeno muy interesante porque tiene eso, tiene una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión emocional, una dimensión penal también, porque se quemaron estaciones de metro, hubo hechos de violencia, una dimensión también desde el punto de vista del estudio de los movimientos sociales, de cómo perdura por tanto tiempo un movimiento social que es inorgánico, donde no hay un interlocutor claro. O sea, tiene múltiples dimensiones de análisis, por así decirlo. Mario Herrera, como siempre, te queremos agradecer la gentileza de compartir este tiempo con nuestro programa. Un gusto y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien, Mario. Ya pues nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Seguiremos mañana. Hasta mañana.